El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, más adelante Pablo Lucio Paredes, luego Esteban Melo. Antes, Edgar Zarango, recibimos a nuestro invitado. Él es presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Bienvenido, señor Zarango, buenos días. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias, Alexis, y a todos los radio oyentes de Majestad. Gracias por la gentileza. A ver, a inicios de esta semana estuvo por acá Rodrigo Gómez de la Torre, quien es el representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Salarios. Con él estuvimos conversando sobre estos acuerdos iniciales a los que han arribado el gobierno con el sector empresarial y un segmento de los trabajadores sindicalizados. La Confederación de Trabajadores del Ecuador ha sido parte de esos diálogos. ¿Están satisfechos con los acuerdos alcanzados hasta el momento con el gobierno? A ver, nosotros de hecho siempre buscamos salidas y propuestas que vayan en beneficio de nuestro sector. Los trabajadores somos el pilar fundamental para el desarrollo económico de los pueblos, de las naciones, y por ende, de hecho, buscamos que estos derechos vayan justamente en beneficio de ellos y buscando una mejor salida para nuestras economías. En ese marco, pues, los diálogos que hemos entablado con el gobierno nacional a través del Consejo de Trabajo y Salarios, hemos llegado a acuerdos, como usted lo manifestó, Fabricio, son acuerdos, no son ya leyes que están estipuladas, sino más bien tendientes a buscar una salida, a buscar las mejores propuestas que puedan ir canalizadas a través de la Asamblea Nacional. O sea, hay estos acuerdos, pero todavía los textos específicos no los han revisado ustedes, no los han visto. Claro, porque eso significa entrar dentro del marco jurídico, dentro del marco constitucional y de los convenios internacionales. ¿Cuáles son esos acuerdos a los cuales han llegado con el gobierno? Mira, en el mes de mayo llegamos a un acuerdo en el Ministerio sobre las reformas laborales. En días pasados está en tratamiento sobre el bono de jubilación patronal. Y lo que había sido una propuesta de la Confederación de Trabajadores del Ecuador en una reunión con el señor presidente de la República sobre la incorporación de una transitoria dentro de la propuesta de reformas laborales para que esta transitoria en un tiempo perentorio mida los resultados sobre la generación de empleo. Si es que esto no ha cumplido, pues los trabajadores regresarían a la etapa inicial, si se quiere, o en el código vigente. Esas son alternativas, son propuestas que están ahí, que están sujetas naturalmente a perfeccionarlas, a mejorarlas con otros entes de trabajadores, con otros sectores de empleadores y naturalmente por la voluntad y la decisión política que debe tener el gobierno nacional y la Asamblea para que dentro de ese marco jurídico vayan en beneficio no solamente de un determinado sector, sino que dentro de estos marcos de concertación, si se quiere, o de diálogo, permitan a cada uno de los sectores entrar en buenas condiciones para avanzar en el desarrollo nacional. Y hay precisamente esas condiciones, Edgar, para que se pueda llegar a un punto intermedio, porque aparentemente vemos posturas bastante alejadas una de la otra. Por un lado, los empresarios del sector productivo, que va por la vía de la flexibilización, y por otra los trabajadores que dicen no, que se sigan respetando los derechos previamente adquiridos. Son conceptos que se los maneja a diario en la vida cotidiana. Los conceptos también son susceptibles de interpretación. Para nosotros, estos conceptos tienen que ir enmarcados dentro del marco jurídico. Es decir, si entregar puestos o generar trabajo a través de acuerdos establecidos entre las partes, entre empleador y trabajador, significa flexibilizar, a mí me parece que estamos utilizando la palabra mal. Lo que significa es, dentro de este término, que hay un acuerdo. No hay una imposición, hay un acuerdo en el cual el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo para un determinado un segmento de trabajo. El tema, por ejemplo, del horario de trabajo, pero manteniendo las 40 horas. En eso ustedes, digamos, sí han cedido, sí son flexibles, ¿creen que sí se puede manejar eso?
Hay sectores en que dicen que entraríamos en una situación de precarización. ¿Ustedes no creen que es así? Nosotros creemos que dentro del marco constitucional y de los convenios internacionales debemos buscar una salida. Si las 40 horas significan hacerlo en 3 días o 3 días y medio, están marcados dentro de un marco legal, que no signifique justamente regresar a ceder derechos, sino más bien incorporar derechos dentro de una nueva nuevo estamento de trabajo. Una jornada que algunos sectores lo ven de buena manera y otros sectores lo ven de ¿Pero ustedes cómo le ven? Nosotros le vemos como una alternativa y una salida. Generar trabajo, generar empleo, significa empezar a desarrollar una propuesta de derechos individuales para luego avanzar en derechos colectivos. Esto que le planteo, por ejemplo, que el trabajador se ponga de acuerdo con el empleador respecto de su horario, cumpliendo, insisto, con las 40 horas, ¿ustedes no creen que se trata de una regresión de derechos, sino que hay que ser flexibles en eso? En la normativa existe, entre la propuesta que existe en el Consejo de Trabajos, está la jornada normal, 40 horas, 5 días y de 8 horas. De lunes a viernes, las 40 Luego horas. dice jornadas especiales. Es decir, hay un marco referencial que dice jornadas especiales. No hay una imposición. Y naturalmente esto está a interpretación de la Asamblea Nacional. Si esto va en detrimento de derechos que están establecidos, la Constitución mismo dice, los derechos no deben ser regresivos, deben ser progresivos, y nosotros justamente queremos buscar derechos, primero que sean individuales. Tenemos un enorme ejército que ya llega a 5 millones de desempleados y subempleados, que es necesario darles la categoría de trabajador. Es decir, con todos los beneficios y la seguridad social. Luego vienen otra categoría que significa el derecho a la organización, que es en donde nos toca a nosotros como organizaciones buscar una salida, buscar una alternativa para también involucrarlos dentro de los derechos de la organización sindical. Y esto tiene que ver también con algo que es muy preocupante, que es la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, porque ¿cómo se va a sostener un sistema en medio de un país donde la población económicamente activa supera los 8 millones y apenas tenemos 3 millones de afiliados? Alexis, complementando un poco y aterrizando en su pregunta, efectivamente, nosotros no les hemos consultado a los desempleados. ¿Bajo qué modalidad desearían trabajar? Si tenemos un enorme ejército de desempleados en el país, es necesario empezar primero por darles trabajo. Luego vienen otras alternativas como la que usted ha manifestado. De acuerdo a las posibilidades que se generen de trabajo, también existe una posibilidad seria de ir incrementando los recursos dentro del IES, que es una instancia que hoy está cada día más baja y que cada día es más crítica su situación. Usted no le ha llamado flexibilización. Le pregunto a Edgar Zarango. ¿Se mantienen las 40 horas? ¿Hay esta posibilidad de apertura, de un diálogo, de un acuerdo entre el empleador y el trabajador? ¿Se mantiene el concepto de las 8 horas diarias o esas 40 horas se las puede manejar de distinta forma? Por ejemplo, un día el trabajador puede trabajar, estoy diciendo cualquier cosa, 16 horas y al día siguiente trabaja 4 horas, no sé. ¿Se puede hacer eso o no? Mire, son algunas preguntas o inquietudes que tienen los oyentes y yo le he trasladado en ese sentido. Fabricio, la situación del país es crítica, primero. Segundo, nosotros creemos que dentro de estos procesos que hoy estamos viviendo, simplemente ya se los ha estado viviendo. Hay sectores que están trabajando, los guardias privados, por ejemplo, ellos trabajan 12 horas y sin embargo no sabemos si tienen un reconocimiento por ese trabajo. De las 4 horas adicionales. Exactamente. Hoy venía yo en un taxi, yo no tengo vehículo. Pese a que dicen que el gobierno por a la venta de los principios me ha dado un coche de lujo, yo nunca he tenido un vehículo, y sin embargo el señor taxista me decía que él trabaja 5 de la mañana a 9 de la noche, porque tiene que entregar una caja al dueño del taxi y él también tiene que tener un sustento diario para su familia. Es decir, eso ya estuvo estipulado. Hay sectores de la salud, trabajadores de la salud que trabajan también 12 horas, claro, con el debido reconocimiento, eso hay que entenderlo. Hay sectores, por ejemplo, me enteré que en el sector de trabajadores de los aeropuertos trabajan también por horas. Es decir, nosotros estamos enfocados a un segmento mínimo
y estamos olvidando otros contextos, como por ejemplo lo que sucedió en la década pasada, en donde se estipuló contratos por servicios ocasionales, Fabricio y Alexis y pueblo ecuatoriano. Se estipularon nombramientos provisionales. Y ellos también, dentro de las cláusulas, manifiestan que serán despedidos sin ningún derecho a indemnización. Es decir, ahí nosotros hemos tenido un vacío dentro de las organizaciones sindicales, que no dimos una salida, no enfrentamos una lucha frontal, y hoy lo que estamos buscando es, a mi entender, esto es de mi consumo, es unas salidas muy ligeras, cuando tenemos situaciones críticas en el país. No sabemos si esos guardias que trabajan 12 horas les están pagando las 4 horas adicionales como sobretiempos. No tenemos una certeza sobre eso. Naturalmente, porque nosotros sabemos que existen empresas de guardianías privadas, pero no sabemos si a esas empresas se les está haciendo un seguimiento para ver si se les está cancelando esos derechos adicionales que tienen por el trabajo de horas ¿Quién extras. debe hacer ese seguimiento? El Ministerio de Trabajo, a través de los inspectores. Naturalmente, ahí viene entonces pero la ustedes voluntad. también como sindicatos podrían hacerlo o no. Tal vez alertar, revisar, denunciar si es que no se están respetando los derechos de los trabajadores. Hay situaciones muy que es necesario o que deben partir de una voluntad de política del gobierno. Es decir, tener a inspectores que sean justamente imparciales, que permitan y que justamente cuando uno hace una denuncia asistan. Simplemente ellos se ponen de acuerdo, y eso tenemos nosotros, por ejemplo, informes de compañeros. En el caso de Esmeralda existen muchas empresas que los compañeros trabajan demasiadas horas, llega el inspector, sin embargo, en ese rato dice, estamos bien con el horario. ¿Cuál es su opinión, Edgar, con respecto de quienes son críticos del gobierno y señalan que este es un gobierno proempresarial, que no está velando por los derechos de los trabajadores? Mire, nosotros tenemos una concepción muy pragmática, partiendo de conceptos claros y precisos. La Confederación tiene su acervo histórico justamente en concepciones históricas y dialécticas. Y la dialéctica justamente pasa por procesos de cambio, de transformación de la sociedad. Uh-huh. En ellas hay que incorporar elementos acordes con lo que se va desarrollando en la sociedad. Nosotros creemos que ningún gobierno en el país ha sido pro trabajadores. Al contrario, nosotros tenemos que incorporar esos elementos dentro de los procesos de transformación de la sociedad, en donde los derechos individuales y colectivos de los trabajadores estén establecidos, en donde la necesidad de generar empleo esté establecido, en donde la necesidad de buscar un desarrollo propio del país y no ser dependiente de recetas fondos monetaristas o transnacionales sea en beneficio del país, y no caigamos justamente en ese tipo de situaciones. Le traslado una inquietud de uno de nuestros oyentes que nos dice que ve muy complicado que un representante laboral ignore la victoria de la Revolución de Chicago de 1886, 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de vida laboral. Manejar las 40 horas de manera arbitraria es una regresión de derechos, dice el oyente. Sí, el compañero que nos está escuchando en la entrevista debe, y yo también soy partidario de ello. Sin embargo, nosotros tampoco nos hemos olvidado que de la matanza de Chicago hacia acá ha pasado mucha agua, y sin embargo los derechos bajo los sistemas que están imperando hoy en el mundo ha sido difíciles conquistarlos en beneficio de los trabajadores. Para ello es necesario incorporar otro elemento que hemos perdido los trabajadores. Hemos perdido el horizonte en la toma del poder. Es decir, nosotros bajo este sistema jamás vamos a conseguir que desde la Asamblea Nacional nos permitan leyes favorables a nosotros. Necesitamos entonces que desde la teoría pasar a la práctica, es decir, desde la plataforma de lucha pasar al programa de gobierno, de la resistencia a la lucha, mejor dicho, de la lucha a la resistencia, de la resistencia a la lucha, en donde esta lucha esté encaminada justamente a buscar una salida política. Nosotros no podemos quedarnos en el reivindicacionismo de los trabajadores, sino en el reivindicacionismo, tenemos que avanzar al reivindicacionismo del pueblo, de los pueblos, de las naciones, como elementos fundamentales para poder avanzar en adquirir unos derechos que sean sostenibles de los trabajadores y del pueblo. Edgar, cierro con esto. ¿Están divididos los sindicatos? ¿Está dividida el sector que usted representa respecto del FUT, por ejemplo? ¿Están divididos?
No, lo que existen son imprecisiones, Fabricio y Alexis. Nosotros creemos que el Frente Unitario sigue jugando un papel importante y preponderante en cuanto que tiene que ver con las manifestaciones de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Nació con esa concepción y así lo seguimos cultivando. Hoy en día nos separan, son lo que he manifestado, son apreciaciones en las cuales es necesario que el Frente Unitario de Trabajadores y la Confederación nos sentemos a conversar sobre estas precisiones que tenemos que hacerlos. Nosotros, la CTE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, es fundadora del Frente Unitario de Trabajadores. Claro. Estas imprecisiones que existen justamente pasan por ver cómo los cambios que se va desarrollando y los procesos de cambio que se desarrollan en las sociedades tienen que incorporarse también a las plataformas de lucha de las organizaciones sindicales. Correcto. Edgar, gracias por el Muy tiempo, amable. por la gentileza. Gracias a usted, Fabricio, a usted, Alexis, por la entrevista. A Edgar Salango, muchas gracias. Él es presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, con su visión en torno a estos acercamientos que ha tenido este segmento de los trabajadores sindicalizados con el gobierno y con el sector empresarial, a efectos de lograr consensos en torno a la futura reforma laboral. 7:42.